están todos? En breves momentos comenzamos el desarrollo de la clase. Vamos a esperar que se unan más compañeros, ¿de acuerdo? Jóvenes, vayan revisando el material. Comenzamos en breves segundos. Vayan revisando el material, por favor. Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar el desarrollo de la clase. Nuevamente, como siempre, buenos días para todos. Ya estamos en el avance número 15. Esta vez realizaremos el capítulo de polígonos, viendo todo lo que confiere a esta hermosa figura geométrica. ¿De acuerdo? Principalmente abordaremos las características del polígono convexo, sus teoremas, para luego pasar a en este caso, las propiedades, los teoremas que se cumplen en los polígonos regulares. Entonces, vamos a ser breves y vamos a directamente a recordar lo siguiente, ¿no? Un polígono viene a ser aquella
en este caso, figura geométrica determinada por la unión de tres o más puntos coplanares, ¿no es cierto? De tal manera que estos puntos, cuando se unan, lo hagan mediante segmentos, ¿no es cierto? Y los segmentos que son adyacentes o segmentos que tengan un extremo en común deben ser no colineales, ¿de acuerdo? Entonces llamaremos a estos segmentos los lados y a los extremos de ellos los vértices, ¿de acuerdo? Los vértices del polígono entonces son los puntos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, etcétera, así hasta P sub n. Lógicamente el polígono es una figura cerrada, por lo tanto se unen el último vértice con el primero, ¿no es cierto? Es una figura cerrada. Entonces los lados vendrían a ser los lados P sub 1, P sub 2, P sub 2, P sub 3, P sub 3, P sub 4, ¿no? Así hasta unir el último nuevamente con el primero, P sub n, P sub 1, este sería el último lado, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos dicho, los lados consecutivos o los lados que tienen un vértice en común no son colineales, ¿de acuerdo? Muy bien. Dos lados que tienen un vértice en común se denominan, o dos lados que se intersecan, se denominan lados consecutivos. Y justamente dos lados consecutivos determinan un ángulo del polígono. La suma de las medidas de las longitudes de los lados del polígono representaría pues el perímetro de él y se denotaría con 2P, como lo hemos trabajado, ¿no? Como siempre lo hemos trabajado en triángulo, ¿no? El perímetro de una figura es 2P y equivale a la suma de las medidas de los lados. Nota, ¿qué tenemos por acá? En todo polígono se cumple que el número de vértices, el número de lados y el número de ángulos del polígono es el mismo valor, ¿de acuerdo? O sea, el número de vértices, el número de lados, la cantidad de vértices, la cantidad de lados y la cantidad de ángulos son iguales, ¿de acuerdo? Son iguales. Entonces, por acá, entramos a lo siguiente. Un polígono es convexo cuando su interior es un conjunto convexo. Podríamos decir eso y, bueno, de repente no se entendería mucho, ¿no? Pero es mucho más, digamos, mucho más determinístico el hecho de que nosotros digamos que un polígono es convexo cuando al trazar una línea recta, la línea recta corte al polígono solamente como máximo en dos puntos. ¿De acuerdo? Si el polígono es cortado por una línea recta cualquiera como máximo en dos puntos, se dice que el polígono es convexo. Otra manera, otra manera que podríamos mencionar para poder conocer si un polígono es convexo es la siguiente. Unimos o tomamos la recta que contiene a uno de los lados. Tomamos la recta, ¿no es cierto?, que contiene a uno de los lados. Entonces, cuando tomamos dicha recta, el polígono se queda en una sola parte de acuerdo del plano. O bien se queda, por ejemplo, al tener esta recta, se quedó todo el polígono en la parte superior. No hay ninguna parte del polígono que esté en otro lado de la recta, que esté abajo, por ejemplo. Todo está en la parte superior. Todo está en el mismo semiplano. A diferencia de este polígono, que cuando tú tomas la recta que contiene a uno de los lados, pues, ¿qué ocurre? Que hay una parte que se encuentra arriba y otra parte que se encuentra abajo. Entonces, en ese sentido, este polígono se dice polígono no convexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos tener dos formas, ¿no? Trazar una recta que corte al polígono. Si lo corta en como máximo dos puntos, el polígono es convexo. Pero si lo corta en más de dos puntos, el polígono es no convexo. La otra forma es trazar la recta que contiene a cualquiera de los lados, de tal manera que si el polígono queda en uno de los semiplanos, el polígono es convexo. Si trazamos la recta que contiene a uno de los lados y el polígono queda en diferentes semiplanos, entonces el polígono se dice no convexo. ¿De acuerdo?
Entonces, según el número de lados, los polígonos pueden ser llamados tales como triángulos si tiene 3 lados, cuadriláteros si tiene 4 lados, pentágonos si tiene 5 lados, hexágonos si tiene 6 lados, heptágonos si tiene 7 lados, octógonos si tiene 8 lados, nonágono si tiene 9 lados, decágono si tiene 10, y así podríamos seguir, ¿no? Un decágono si tiene 11, dodecágono si tiene 12, etcétera. Si tiene, por ejemplo, 20 lados, sería un icoságono, si tiene 20 lados. Profe, ¿estos nombres es necesario que nos aprendamos? Bueno, en realidad no es necesario, aunque ya la mayoría de hecho lo conoce, esto se ha enseñado en primaria seguramente. Y bueno, general, ¿no? De manera general podemos decir que un polígono se nombra de acuerdo a la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, ¿no? Si el polígono tiene 17 lados, tú solamente le dices polígono de 17 lados y nada más, ¿de acuerdo? Y nada más. No hay, digamos, una obligatoriedad de mencionarle como, como es el nombre correspondiente. Podemos llamarle simplemente por la cantidad de lados. Muy bien. Clasificación. Bueno, un polígono es equilátero cuando todos sus lados son congruentes, cuando todos los lados tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí este polígono es un polígono convexo equilátero, ¿no es cierto? Es un polígono convexo equilátero. Y acá tendríamos pues un polígono no convexo, ¿no? Que también es equilátero. O sea, la posibilidad de que el polígono sea equilátero está abierta para cualquier tipo de polígono, que sea convexo o que sea no convexo. Simplemente la única condición es que los lados sean iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de que el polígono sea convexo y equilátero, podríamos utilizar esta propiedad que nos dice que el perímetro del polígono equivale a la medida del lado multiplicado por la cantidad de lados que tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero saber el perímetro de un polígono que tiene 16 lados y cuyo lado mide 4, entonces digo así, el lado mide 4 y lo voy a multiplicar por 16, ¿no es cierto? Y eso sería, ¿cuánto, chicos? 16 por 4, ¿cuánto me da? Rapidito, 16 por 4, ¿cuánto sería el perímetro de un polígono que tiene 16 lados, es equilátero y 64. Cuyo lado mide 4? Muy bien, 64, ¿no? 64. Sería la respuesta. Muy bien. Claro, es algo rápido, ¿no? Muy bien. Polígono equiángulo. Bueno, es aquel polígono cuyos ángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Cuyos ángulos son congruentes. Entonces, por acá tendríamos un polígono convexo cuyos ángulos miden igual, ¿no es cierto? Que los ángulos sean congruentes significa que todos los ángulos son iguales. Aquí se cumple que los ángulos interiores son iguales, así como también los ángulos externos son iguales. Si tú prolongas por acá para poder encontrar el ángulo externo, estos también van a ser iguales. ¿De acuerdo? Justamente aquí aprovecho para mencionar algo que ya debes conocer, seguramente ya lo sabes. Cuando tú prolongas para obtener el ángulo externo, como es una línea recta, el de acá tiene que ser 60. ¿No es cierto? Claro, cuando tú prolongas para obtener el ángulo recto, el de acá tiene que ser 60. Entonces, básicamente, tenemos ¿qué cosa? Que un ángulo interno y su correspondiente ángulo externo, el interno con su externo en el mismo vértice, los dos suman 180, ¿no? Siempre va a pasar eso, ¿no? Muy bien, entonces, para todo equiángulo, polígono equiángulo, los ángulos son iguales. Ahora, esto es un polígono convexo, pero aquí tendremos, ¿no? Un ejemplo de un polígono no convexo que también es equiángulo. Un polígono no convexo que es equiángulo. ¿De acuerdo? Donde los ángulos son rectos, ¿no es cierto? Muy bien. Tendríamos aquí al polígono regular, que bueno, de manera, digamos, bastante somera, bastante superficial, diríamos que un polígono es regular cuando es convexo en primer lugar y además cuando es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces el polígono es convexo, si es equilátero y es equiángulo al mismo tiempo, es polígono regular.
Todos los ángulos internos son iguales, todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Claro, tanto los ángulos internos como los ángulos externos son iguales y los lados también son iguales. Muy bien. Entonces se llama polígono regular. Entonces por acá podemos mencionar algunas propiedades, por ejemplo, para los polígonos convexos. Propiedades solo para los polígonos convexos, ¿de acuerdo? Propiedades solo para los polígonos convexos. Por ejemplo, la cantidad de diagonales trazadas desde un solo vértice. Las diagonales son segmentos que unen vértices no consecutivos del polígono. ¿No es cierto? Por ejemplo, el vértice B1 y el vértice B3, perdón, B1 y B3 son no consecutivos. Entonces, si unimos esos dos mediante un segmento, esto se llamará diagonal. ¿No es cierto? Por ejemplo, el vértice B1 y B sub 4, pues si unimos ellos, que no son consecutivos, también se llamará diagonal. Pero si nosotros tomamos solamente un vértice, o sea, si nos situamos en un vértice, ¿no? Y trazamos las diagonales, ¿no? Desde ese vértice a todos los demás, entonces voy a tener cuántas posibilidades. Voy a poder tener, bueno, en total tendría n vértices, ¿no es cierto? En total, porque son acá n vértices, se puede observar por acá. Voy a agrandar la figura. Se tiene n vértices, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces yo puedo trazar las diagonales a todos los vértices menos a los dos vértices que están contiguos al vértice B sub 1, que son el vértice B sub 2 y el vértice B sub n. No puedo formar diagonales con ellos, porque son los consecutivos con el vértice B sub 1. Entonces, ¿cuántos vértices tengo? N vértices. Pero como yo no puedo formar diagonales con 3, claro, con 2 que están al costado y con el mismo, ya son 3, entonces la cantidad de vértices que se forma, perdón, la cantidad de diagonales que se forma o que se puede trazar desde un solo vértice es n menos 3. ¿De acuerdo? N menos 3. Siendo el total de diagonales, el total, o sea, todas las diagonales de todo el polígono, ¿de acuerdo? Igual a n por n menos 3 sobre 2. N por n menos 3 sobre 2. Esta es la cantidad total de diagonales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces solamente la multiplicamos por n, que es la cantidad total de vértices, y lo dividimos entre 2. Esto de acá es bastante fácil de poder determinar, y para poder determinar el total, simplemente le multiplicamos por n, porque equivaldría a todos los vértices, pero acá evidentemente si contamos, ¿no? n-3 en uno, n-3 en otro, n-3 en otro, y n-3 en otro vértice, se van a repetir. Entonces, para evitar contar dos veces, lo dividimos entre 2. Muy bien. Entonces, por acá tenemos otra propiedad. La cantidad de triángulos que se pueden determinar, ¿no es cierto?, en un polígono. Bueno, entonces, simplemente vemos que podemos formar un triángulo trazando una diagonal. Si trazas una diagonal, claro, justo, ¿no? Tomas un vértice y trazas una diagonal y se forma un triángulo. Tomas el mismo vértice y trazas otra diagonal, ¿no? Al vértice consecutivo y se forma otro triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulos se van a formar? Claro, teniendo a este vértice, se pueden formar, en este caso, n menos 2 triángulos. ¿Y por qué n menos 2? Porque yo no puedo formar triángulo, ¿no es cierto?, con este vértice que está por acá, el vértice B sub n y el vértice B sub 2. Porque yo no puedo formar con ellos, dado que estoy acá, situado con el vértice B sub 1, nada más. ¿No es cierto? Ah, claro, le quitaría estos dos vértices. ¿No es cierto? Entonces, digo así, la cantidad de triángulos que se puede formar es n menos 2. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos la suma de las medidas de los ángulos internos de todo polígono convexo? Para todo polígono convexo, la suma de medidas de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2.
¿no? N es el número de lados, es lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué equivale la suma de medidas de los ángulos? Equivale justamente a todo esto que está por acá, a la suma del alfa 1 más el alfa 2 más el alfa 3 y así sucesivamente hasta el alfa sub n. Pues la suma de todo esto me equivale a 180 por n menos 2, ¿no es cierto? Si el polígono tiene, por ejemplo, 7 lados, ¿cuánto es la suma de medidas de los ángulos internos? Si tiene 7 lados, a ver, ¿cuánto es, chicos? Si tiene 7 lados, ¿cuánto es la suma de medidas de los ángulos internos? ¿Cuánto es? Aplicamos la fórmula. Muy bien, 900, ¿no es cierto? 900, claro. Simplemente decimos 180 por 7 menos 2, ¿no es cierto? Entonces, simplemente esto me queda, ¿cuánto? 900. ¿De acuerdo? 900. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo demostramos esto? Fácil. Justamente acá tendremos los triángulos. Este va a ser el alfa 1, por ejemplo, pero no el alfa 1 completo, ¿no? Para poder completar el alfa 1, mejor lo ponemos así, ¿no? Teta, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, por ejemplo, ¿no? Todo esto, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, equivale solamente al alfa sub 1, ¿sí o no? Ahora recién acá voy a colocar al alfa sub 2, ¿no es cierto? Por acá yo podría colocar beta 1, ¿no? Y por acá beta 2, y el beta 1 y el beta 2 equivalen recién al alfa sub 3, ¿no? Acá tendría, por ejemplo, a un omega 1 y omega 2, y justamente el omega 1 y el omega 2 recién me dan el alfa 4. Pero ya me estoy dando cuenta que mejor lo sumo todo, claro, porque si yo quiero sumar todo, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, hasta teta sub 5, no, bueno, en este caso acá sería hasta teta sub n, ¿no es cierto? Todos estos ángulos, más todo esto, equivale a sumar alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4, justo lo que hemos hablado acá. Pero sumar todo esto equivale a sumar los ángulos en este triángulo, y a los ángulos en este otro triángulo, y a los ángulos en este otro triángulo. Pero en este triángulo habría 180 grados, ¿no es cierto? La suma de los ángulos, 180. Y acá también otro 180. Y acá también es otro 180. Al final también tendríamos otro 180. Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos n menos 2 triángulos. Ah, pero en todos los triángulos vamos a tener que la suma de los ángulos internos es 180. Por lo tanto, la suma de las medidas de los ángulos internos será 180 por n menos 2. ¿De acuerdo? 180 por n menos 2. Totalmente demostrable esta propiedad. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Muy bien, acá a ver, pregunta número 1. ¿Cuánto sale? Un ejemplo, ¿no? Como para ir afianzando las cosas. ¿Cuánto sale el ejemplo? Rapidito. 30 segundos para hacer esto, al toque. Muy bien, chicos. Excelente, ¿no? Entonces la respuesta sería 30, ¿no es cierto? ¿Todos llegaron al 30? Claro que sí. Muy bien. Entonces acá simplemente tendríamos que hacer esto, ¿no?
simplemente tendríamos que decir lo siguiente. Profesor, tendríamos que en un polígono convexo se pueden trazar 27 diagonales desde un solo vértice. Entonces, la cantidad es 27, pero sabemos que por fórmula la cantidad de diagonales es igual a n menos 3, donde n, jovencitos, donde n representa el número de lados. ¿Qué más? El número de vértices, claro que sí. ¿Qué más? Y el número de ángulos, ¿no es cierto? Entonces, por acá, pues, simplemente me están pidiendo cuántos lados, ¿no es cierto? Entonces decimos, profesor, el n-3 lo mandamos al otro lado, me queda 30. Y tenemos, pues, que el número de lados es igual a 30, ¿no? Sería la respuesta al problema. Muy bien. Respuesta, entonces, la E. A ver, ¿cómo sería de acá? ¿Cómo sería la 2? La 2. La 2. A ver, la 2, chicos, la 2. Muy bien, excelente, muy bien. Tenemos entonces Nicolás, dice que la 2 sale la C. Vamos a ver, ¿no? Dice, en un polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 1080. Entonces, simplemente decimos, ¿no? Oye, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 1080. Pero nosotros ya conocemos que por fórmula esto equivale a 180 por n menos 2, ¿no es cierto? Donde n equivale al número de lados. Entonces acá podemos simplificar 0, 0, ¿no es cierto? Y creo que esto ya más fácil. Eh, a ver, 1080 entre 180 me queda 6, ¿no es cierto? 6, 6, igual n menos 2. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando que el valor de n equivale a 8. Si el valor de n equivale a 8, quiere decir que la respuesta sería un octógono. ¿No es cierto? Octógono. ¿De acuerdo? Octógono. Muy bien. Listo. Octógono. ¿Ya? Por ahí se equivocó su compañero, me dijo que era la C, se equivocó. ¿Ya? Sale octógono. Muy bien, continuemos. Entonces, por acá tendríamos que la suma de las medidas de los ángulos externos, considerados 1 en cada vértice, la suma de las medidas de los ángulos externos, considerados 1 por vértice, de todo polígono convexo, equivale a 360. ¿De acuerdo? Equivale a 360. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Es cuestión de ubicar un punto cualquiera y comenzar a trazar paralelas, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo formar el ángulo θ sub 1, por aquí. Ahí está. Tracé la paralela a este lado y tracé también la paralela a él. Ahí está. Ahí está. Luego, por acá, ¿no? Aprovechándome que ya tengo la paralela de este segundo lado, trazo la paralela de él. Entonces la paralela va a ser así, por acá. θ sub 2. Luego, como ya tengo este lado, puedo trazar la paralela de este otro, por acá. Y por acá voy a tener θ sub 2. Y prácticamente al trazar las paralelas, ¿no? Puedo seguir, puedo continuar, y voy a tener nuevamente por acá el θ sub n. Pero lo que se va a formar va a ser, ¿qué cosa? Una vuelta, ¿no es cierto? Y como se va a formar una vuelta, tú ya sabes que una vuelta equivale a 360, ¿no?
Es cuestión solamente de trazar paralelas. ¿De acuerdo? Solamente de trazar paralelas. Muy bien, entonces, para todo polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos externos, uno en cada vértice, equivale a 360. Muy bien. Número 6. En todo polígono convexo, por supuesto, el número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de uno de los lados equivale a n-1. ¿No es cierto? ¿Esto a qué se refiere, profesor? Si tú consideras el punto medio de uno de los lados y desde ese punto medio te vas a todos los puntos medios de los lados restantes, ¿de acuerdo? Cada segmento se llamará diagonal media. La diagonal media, entonces, podríamos decir que es el segmento que une dos puntos medios de dos lados distintos. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá una diagonal media es M1, M2, donde M1 es punto medio de este lado y M2 es punto medio de este otro lado. Son lados diferentes. Por lo tanto, esto de acá es una diagonal media. Si tú te sitúas en uno de los puntos medios de los lados y te diriges a todos los puntos medios de todos los lados restantes, entonces podrás trazar n-1 diagonales medias. ¿Por qué n-1? Porque obviamente no vas a poder trazar al mismo punto donde inicias, ¿no es cierto? Claro, puedes trazar a todos, que son n, menos el mismo punto donde inicias. Muy bien. Y la cantidad total de diagonales medias equivale a n por n-1 sobre 2. Cantidad total de diagonales medias. ¿De acuerdo? Muy bien, igualito como hicimos al inicio, ¿no? N porque voy a considerar todos los puntos medios, que son n, y los voy a dividir entre 2 porque se van a repetir, ¿no es cierto? Y para que no se repitan, divido entre 2 para contar una sola vez. ¿Ya? Muy bien. Ahora, octava propiedad. Octava propiedad. En todo polígono regular o, en su defecto, equiángulo, pero que sea convexo, ¿de acuerdo? Repito, en todo polígono regular o equiángulo que sea convexo, ¿de acuerdo? Se puede calcular la medida de un ángulo interno. La medida de un ángulo interno es igual a 180 por n-2, o sea, la suma de todos los ángulos internos, dividido entre la cantidad de ángulos que hay. Claro, por ejemplo, si tú tienes un cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadrado. Claro, como el polígono es regular, los ángulos van a ser iguales, pues, ¿no es cierto? Claro, por eso acá dice alfa, 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 ¿no? Si es equiángulo, también los ángulos van a ser iguales, ¿no? Entonces, a ver, en un cuadrado, ¿cuánto suman todos los ángulos? Todos los ángulos, ¿cuánto suman? 360. Pero yo quiero conocer cuánto vale cada ángulo, ¿ah? Ya sé que es 90, pero vamos a conocer cómo. Claro, la suma de todos es 360. ¿Pero cuántos tengo? Tengo 4. 4 ángulos. Entonces, ¿qué me queda? 90. Supongamos que en un hexágono, en un hexágono, en un hexágono, entonces la suma de medidas de los ángulos me da 720. Pero ¿cuántos ángulos tengo? Profe, usted tiene en un hexágono, ¿cuántos ángulos tengo en un hexágono? 6 ángulos, ¿no es cierto? Entonces lo divido entre 6. Y me queda que cada uno va a ser 60 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que lo de arriba equivale a la suma de medidas de los ángulos internos y lo voy a dividir entre la cantidad total de ángulos que hay. Tengo por acá también otra propiedad, lo cual me dice que esta propiedad es más fácil, ¿no? Con esta propiedad puedo también calcular cuánto vale alfa, ¿no? O sea, con esta propiedad del ángulo externo puedo calcular el ángulo interno. De hecho, la mayoría lo aplica, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Si tienes, por ejemplo, eh, un polígono regular o equiángulo convexo, ¿no es cierto? Entonces, los ángulos se pueden calcular. Uno de ellos, ¿no? Bueno, como todos son iguales, suficiente con calcular uno. Externos me refiero. ¿Qué hago? Nuevamente sumo todo
nuevamente sumo todo, como la suma es igual a 360 siempre para todo polígono, ¿no es cierto? Convexo, 360 siempre, entonces lo voy a dividir entre la cantidad de ángulos que hay. ¿De cuántos ángulos hay? Hay n ángulos. Entonces voy a dividir 360 entre n y ya tengo cuánto vale 1, ¿no es cierto? Supongamos que sea, por ejemplo, ¿no? Supongamos que sea un octógono. A ver, supongamos que sea un octógono. ¿Cuánto vale teta? Si supongamos que sea un octógono, ¿cuánto vale teta? Muy bien, efectivamente, ¿no? Entonces sería de esta manera, ¿no? 360 entre 8, ¿no es cierto? Entonces por acá me estaría quedando que el valor de teta, vamos a ponerle teta 8, ¿ya? Teta 8, porque estamos hablando, digamos que estamos hablando de un polígono regular, ¿ya? Desde que sea el teta 8. El teta 8, pues, me salió 45 grados. ¿Te das cuenta? Entonces si tú tienes acá 45 grados como ángulo externo, automáticamente, justamente lo que te decía, ¿no? Puedes conocer el ángulo interno. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues el ángulo interno? Que por cierto van a ser iguales, ¿no? ¿Cómo lo consigues? Claro, simplemente sabiendo que el interno y el externo van a sumar 180. ¿Cuánto vale alfa? En línea recta, 135, ¿no es cierto? 135. Entonces, profe, es más fácil emplear esto de aquí, ¿no? Más rápido que emplear esto de acá. Primero, ¿qué hago? Calculo el ángulo externo y luego el suplemento es lo que me da el ángulo interno, ¿no? Muy bien, a ver, practiquemos entonces por aquí algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta número 1. La pregunta número 1. A ver, vamos. ¿Cuánto me sale la pregunta 1, chicos? Rapidito. Correcto, entonces hacemos la solución, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la solución para esta pregunta lo vamos a hacer de una forma bastante conocida, que es utilizando el cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Para este tipo de preguntas, donde se trabaja prácticamente un polígono y se le disminuye cierto elemento, ¿no? Por ejemplo, se le disminuye las diagonales, o se le disminuye la cantidad de lados, o se le disminuye de repente la medida de un ángulo, ¿no? Ya sea interno, externo, etcétera. ¿Qué ocurre entonces aquí? Que vamos a tener dos polígonos prácticamente. Uno que va a ser el inicial y el otro que va a sufrir los cambios, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos primero con el inicial, ¿no? Colocando las fórmulas correspondientes según el texto y luego colocamos para el polígono que sufre las variaciones también las fórmulas correspondientes y de ahí aplicamos los datos que nos da el ejercicio y vamos a tener obviamente un panorama más claro. Acá en la pregunta 1 nos dice, si el número de lados de un polígono disminuye en 2, o sea que teníamos un polígono cuyo número de lados inicialmente era n,
pero luego el número de lados será n menos 2, porque dice que disminuye en 2, ¿no es cierto? Luego dice, el número de diagonales disminuye en 15, ¿no es cierto? Ese es el dato justamente que nos da. El número de diagonales disminuye en 15. O sea, ¿qué voy a hacer? Allá. Primero tengo un polígono que tiene n lados, calculo el número de diagonales, que se sabe cómo, ¿no? Por fórmula. Y luego tengo un polígono que tiene n menos 2 lados, y luego calculo el número de diagonales. ¿Y qué va a pasar? Que la diagonal del primero, la cantidad de diagonales del primero, con respecto a la cantidad de diagonales del segundo, se trata de que ha disminuido en 15. Ese es el dato. Y nos pide cuántos lados tiene el polígono, ¿no? Nos piden calcular el valor de n. Entonces hacemos de esta forma. Hacemos el cuadro, como te había dicho, polígono 1 o polígono 2, o si quieres, polígono inicial, polígono final, como gustes. Y como vamos a trabajar con diagonales y número de lados, colocamos esto por acá, ¿no? El número de lados del polígono inicial es n. Y entonces el número de diagonales será n por n menos 3 sobre 2. ¿No es cierto? Prácticamente esto es la fórmula para calcular el número de diagonales. Cuando me habla de número de diagonales, se refiere al número de diagonales totales. ¿De acuerdo? Por eso n por n menos 3 entre 2. Ahora, ¿qué pasó con el polígono 2? Pues su número de lados disminuye en 2, n menos 2. Y ahora, pues, el número de diagonales ya no va a ser igual a esto, ¿no? Claro, ahora en vez de n, vamos a colocar n menos 2, ¿no? Entonces va a ser así. Va a ser n menos 2 por n menos 2 menos 3, y todo esto dividido entre 2. Recuerda que el n representa el número de lados. Por eso el número de lados es n menos 2, por eso, ¿no? Allá. Ok, pero por dato dice que la cantidad de diagonales del primer polígono y del segundo, ¿no? Es tal que la diferencia entre ellos es 15, ¿no? Entonces justamente acá estoy poniendo lo que me dice el dato. Allá, la cantidad de diagonales del polígono 1 menos 15 es igual a la cantidad de diagonales del polígono 2. Entonces, esto lo podemos ya trabajar de manera pues algebraica, ¿no? Lo podemos trabajar de manera algebraica. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hice, no? De frente, ¿no? Este de acá lo pasé a restar, este dato de aquí lo pasé a restar, este dato lo pasé a restar, y el 15 lo pasé a sumar. Por eso el 15 está por acá y esto está por aquí. ¿No es cierto? Reemplazando, ¿no? Reemplazando. Cuando ustedes reemplazan y operan rápidamente, esto lo saben hacer mucho más rápido que yo, incluso, álgebra nada más, muchachos. Por ejemplo, acá las fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Luego podríamos operar acá primero este paréntesis, me quedaría n menos 5, ¿no es cierto? Y luego simplemente multiplicar y luego restar. De tal manera que el valor de n me va a quedar 10, ¿no es cierto? Lo cual sería la respuesta al ejemplo. Me queda 10. Veamos por acá entonces otro ejercicio. Pregunta número 2.
Muy bien. Entonces tenemos la respuesta por acá. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Ángela, Melissa. Bien, vamos a ver entonces de qué se trata esto, ¿no? La pregunta 2 dice, calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo, cuyo número de diagonales excede en 8 al número de diagonales de otro polígono que tiene un lado menos, ¿no? Entonces aquí el ejercicio pues está bien interesante, la forma en cómo lo plantean, ¿no? Sin embargo, debemos reconocer que se trata de un polígono inicialmente, ¿no? Cuyo número de lados podemos decir que es n, y luego pues es un segundo polígono, ¿no? Cuyo número de lados podemos decir que es n-1, ¿no es cierto? n-1, así dice, ¿no? Cuyo número de lados es un lado menos, n-1 entonces. Y ahora, profesor, ¿qué más? Pues dice que la diferencia, ¿no? Entre las diagonales, entre el número de diagonales de uno y otro polígono es 8, ¿no? Y lo que me pide calcular es la suma de medidas de los ángulos interiores del primer polígono. Entonces, simplemente lo que haríamos es, nuevamente, nuestro cuadro, trabajamos con los datos que son el número de lados y el número de diagonales, y decimos por acá. Entonces, el polígono 1 tiene n lados y número de diagonales n por n menos 3 sobre 2. El polígono 2 tiene n menos 1, ¿no es cierto? Y el número de diagonales será pues n menos 1 por n menos 1 menos 3 sobre 2, ¿no? Nuevamente repito, n menos 1 representa el número de lados del polígono 2. Bueno, luego aplicamos ya el dato. Lo que nos dice el dato es que la diferencia del número de diagonales equivale a 8, ¿no? Entonces simplemente voy a reemplazar por acá y voy a aplicar el álgebra, ¿no? Nuevamente, fracciones homogéneas, prácticamente esto siempre se repite cuando trabajamos con las diagonales. Y vamos a tener el valor de n, ¿no? El valor de n, ¿cuánto me queda? Me quedó 10, ¿no? El valor de n me quedó 10. ¿Qué coincidencia? Me quedó 10. Pero el problema lo que me está pidiendo es calcular la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono 1, o sea, del polígono inicial, ¿no es cierto? Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos equivale a 180 por n menos 2, pero n vale 10. Entonces decimos 180 por 8 por 10 menos 2, ¿no es cierto? Que sería 180 por 8, ¿no? Y 180 por 8 me equivale a 1440, lo cual sería la respuesta. Bien, pasamos a otra pregunta. Bueno, esta pregunta 3 vamos a verla en un momento, por favor, en un momento. Voy a poner esta pregunta de acá, ¿ya? A ver, pregunta 5. A ver, primero coloco la pregunta 5. ¿Ya? ¿Vamos, chicos? Muy bien. Para ir resolviendo la pregunta número 5, vamos a realizar nuestro gráfico. Esta pregunta número 5 nos habla de un polígono regular. Entonces debemos recordar que en el polígono regular los lados son congruentes, así como los ángulos internos también son congruentes. El polígono regular, por supuesto, es un polígono convexo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá no me dice cuántos lados tiene.
Entonces solamente debemos dibujar los vértices necesarios para ubicar los datos, ¿no es cierto? De hecho, le están atribuyendo a la cantidad de lados un valor tal como n, ¿no? Convencionalmente, tal como n. Pero me dice pues que un ángulo, en este caso el ángulo ACE mide 140. El ángulo ACE mide 140. Y nos pide calcular el número de diagonales del polígono. Entonces, de hecho, como acá me dan como dato un ángulo, lo más probable es que debamos aplicar, cuando hacemos el dibujo, debamos aplicar alguna propiedad con los ángulos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver primero cómo sería nuestro gráfico y vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos hasta aquí el polígono regular, lo he dibujado grande. No he dibujado todo porque no sabemos cuántos lados tiene, pero he dibujado la cantidad de vértices necesarios para ubicar los datos. Entonces, lo primero que sabemos es que los lados son iguales, ¿no es cierto? Los lados son iguales, ¿no? Porque el polígono es regular. Los lados son iguales. Por eso aquí es A, aquí también es A, ¿no es cierto? Por allá también es A, por acá también es A. Muy bien. A continuación, vamos a colocar el dato. El ángulo ACE es igual a 140, ¿no es cierto? Claro que sí. A continuación me doy cuenta que acá hay triángulos isósceles. Acá también hay triángulos isósceles. Muy bien, entonces vamos a ver qué puede pasar acá. ¿Qué te parece si colocamos, por ejemplo, en estos angulitos colocamos alfa, ¿no? Por ejemplo, acá alfa y por allá también alfa, ¿no? Colocamos alfa. O sea, estamos colocando alfa para trabajar en este triángulo isósceles y para darme cuenta que, no sé si tú te has dado cuenta lo siguiente, pero si tú prolongas este lado a B, si tú prolongas este lado a B, si tú lo prolongas, pregunta, Pregunta, ¿qué estarías encontrando acá cuando tú prolongas? El ángulo externo, ¿sí o no? El ángulo externo. Muy bien. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Mira bien, este triángulo, digo, alfa más alfa, me da el ángulo externo, que equivale a ¿cuánto? A 2 alfa. Profe, el ángulo externo del polígono, claro que sí, ¿no? Acá lo puedes ver mejor, mira, ve. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. Pero como el polígono es regular, entonces el ángulo externo tiene que ser el mismo en cada uno de los vértices, porque el ángulo externo también es congruente en el polígono regular. Entonces, en este vértice C también podemos colocar 2 alfa. En este vértice D también podemos colocar 2 alfa, porque el ángulo externo, repito, es congruente, ¿no? En el polígono regular. Ajá. Pero entonces este triángulo que está por acá, 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 el ángulo externo, 2 alfa, determina que en este triángulo isósceles CDE, el ángulo externo 2 alfa, determina que en este triángulo isósceles CDE, pues este angulito mida alfa por aquí y alfa por allá. ¿No es cierto? Bueno, y ahora finalmente podemos apreciar algo. Justamente se aprecia aquí una línea recta. ¿Lo puedes ver? Se aprecia aquí una línea recta. Entonces, ¿a cuánto equivale la línea recta, chicos? Exacto, la medida angular, ese 140 que tenemos ahí, vamos a sumarlo con alfa y con 2 alfa. Pregunta, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Alfa tiene que ser, bueno, 140 para 180 me falta 40, ¿no? Entonces acá tengo alfa vale 10, ¿sí? Alfa vale 10, confírmame. Muy bien, alfa vale 10, ¿no? Sí, porque estoy sumando alfa más 140 más alfa más 2 alfa igual a 180, ¿no? Entonces, alfa vale 10. Pero pues yo voy a trabajar con el ángulo externo, porque todavía no tenemos el n, ¿verdad? Nos piden calcular el número de diagonales, que equivale a n por n menos 3 sobre 2. No tenemos el n. Y lo que voy a hacer es aplicar el ángulo externo, porque estoy trabajando en un polígono regular. Y en un polígono regular, el ángulo externo se calcula como 360 sobre el número de lados. Claro, la medida del ángulo externo.
se calcula como 360 sobre el número de lados. Pero la medida del ángulo externo del polígono regular es 2 alfa, y alfa vale 10, o sea, el ángulo externo vale 20. Pero esto es igual a 360 entre n. 20 es igual a 360 entre n, por lo tanto el valor de n me sale 18. Ya tengo el valor de n. Muy bien. Si el valor de n es igual a 18, el número de diagonales, por último, será pues 18 por 18 menos 3 sobre 2. 18 por 15 sobre 2. Sacamos mitad a mitad, 9 por 15. 9 por 15 me da 135, lo cual sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entiende todo hasta ahí, jóvenes? Muy bien, listo. Avanzamos por acá entonces. Problema número 6. ¿Ya? Ejercicio número 6. Tenemos un poco de tiempo todavía para avanzar con polígonos regulares. Por favor, seamos breves. A ver, esta pregunta interesante que vino justamente una pregunta muy parecida en el examen de San Marcos, que la vamos a hacer en el capítulo de áreas, ¿ya? Cuando hagamos áreas, hacemos una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Ya? Vamos a ver la 6. A ver, analízalo primero, ¿ya? Te voy a dar 1 minuto, 2 minutos máximo. Analízalo, por favor, rapidito. Muy bien, chicos, entonces avancemos con la solución de esta pregunta, ¿de acuerdo? Las claves están por acá. Me dice que hay un polígono ABCDEF que es equiángulo. Entonces, profesor, yo no sé qué polígono se trata. No, acá sí sabemos, porque si te das cuenta tenemos la cantidad de vértices, ¿no es cierto? ¿Cuántos vértices hay ahí, chicos? Ya conté, hay 6 vértices, ¿no es cierto? 6 vértices, muy bien. Profesor, entonces se trata de un hexágono equiángulo. Claro, es un hexágono equiángulo. Ahora, no menciona, ¿no? Acá hay un error pequeño, ¿no? No menciona que el polígono sea, pues, convexo, ¿ya? Pero, de hecho, pues, en San Marcos solamente trabajas con los polígonos convexos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces no te rayes, no te rayes, es un polígono convexo, ¿ya? Muy bien, es un hexágono equiángulo convexo. AB igual a 7 es un lado, la medida de un lado, CD es igual a 6 y DE es igual a 8. Calcular BF. Entonces acá tú te das cuenta que no necesariamente si el polígono es equiángulo, pues es equilátero, ¿no? No necesariamente, porque los lados acá miden diferente, ¿no? Mucho menos será regular, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer en un hexágono equiángulo? Bueno, primero dibujamos el polígono. 7, 6, 8, medida de los lados. Nos piden calcular BF, ¿no es cierto? Nos piden calcular BF. Entonces, lo primero que nosotros debemos recordar es que
En el hexágono equiángulo, hay una bondad que se puede aprovechar de este polígono. En el hexágono equiángulo, obviamente mucho mejor en el regular, ¿no? Mucho mejor en el regular. ¿Qué ocurre, profesor? Que cuando ustedes prolongan el ángulo externo, ¿cuánto vale? Claro, profe, el ángulo externo de un hexágono equiángulo equivaldría pues a 360 sobre 6. Entonces, ¿equivale a cuánto? 60. Entonces, tú cuando prolongas por acá, también para encontrar el otro ángulo externo, acá también va a ser 60. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿eso qué cosa va a acarrear? ¿A dónde te va a llevar? Te va a llevar a que si tú prolongas puedes formar triángulos equiláteros. Claro, justamente de eso se trata, ¿no? Pues si tú prolongas, profesor, si yo prolongo por aquí arriba, voy a formar triángulo equilátero. Claro, vas a formar un triángulo equilátero, ¿no? Acá va a ser 60 también, ¿no? Porque el polígono es convexo equiángulo. Entonces quiere decir de que los ángulos internos y externos son iguales. 60, 60, ¿no? Profe, por allá también. Claro, exactamente, ¿no? Por allá también. Entonces, ahora la pregunta es, profe, ¿se va a formar un triángulo equilátero en las esquinas, ¿no es cierto? Acá, prácticamente por acá, y por arriba y por acá también a la derecha, pero de manera general, toda la figura que se va a formar va a ser un triángulo equilátero grande, ¿no es cierto? Y por si fuera poco, ¿no? Por si fuera poco, podemos observar que este lado, ¿no es cierto? Con este lado son paralelos, ¿no es cierto? ¿Y por qué son paralelos, profesor? Porque cuando tú prolongas por acá, ya te dije, ¿no? 60, 60, se formó el triángulo, acá va a tener que ser 60. Entonces este ángulo que aparece acá, este 60, con este otro ángulo que aparece por allá, son correspondientes. 60, 60 correspondientes, son paralelos entonces. Claro que sí. Ah, ya, profesor. Entonces mira, ve lo que vamos a hacer por acá. Evidentemente voy a formar los triángulos. Formo por acá el triángulo equilátero, ya sabemos cómo se forma, ¿no es cierto? Gracias a que los ángulos externos en el hexágono equiángulo miden 60. Por acá cuando prolongamos dos lados, se forma el triángulo equilátero. Acá va a ser 60 y acá también va a ser 60. Pero ya sabemos que este lado BC con este lado EF, pues son paralelos, ya sabemos que son paralelos. Y como son paralelos, jóvenes, tenemos este lado que es paralelo con él, ¿no es cierto? Tenemos esos dos lados que son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Pero los ángulos son iguales. Mira, profe, ¿no se trata de un trapecio? Claro, se trata de un trapecio, ¿no? Se trata de un trapecio, porque este lado con este otro lado son paralelos. Pero no es cualquier trapecio, porque este ángulo y este ángulo son iguales. Es un trapecio isósceles, profe. Claro, este lado es un trapecio isósceles, ¿no es cierto? Es un trapecio isósceles. Este lado con este lado van a ser iguales, porque es un trapecio isósceles. Pero, profe, acá vale 8 y este lado tiene que ser, claro, este lado es 8, como el triángulo es equilátero, este lado también tiene que ser 8, igual que él, ¿no? Pero todo este lado, profesor, vale 14, 14. Entonces, todo este lado también tiene que ser 14. ¿Por qué? Porque recuerda que toda la figura es un trapecio isósceles, pero acá tengo 7. Entonces, esto corresponde a que esta parte sea 7. ¿No es cierto? Acá vale 7, acá también vale 7 y acá vale 7 porque el triángulo que está acá es equilátero. No te olvides, no te olvides, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Al toque, ¿no? Por ejemplo, esto es muy rápido, mira. Eh, Acá se va a tener pues un ángulo de 120. Si gustas, puedes trazar la altura, ¿no? Como el triángulo que está aquí, el triángulo BAF es un triángulo isósceles. Justamente acá va a ser 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados. Por acá va a ser 60. Muy bien, entonces al frente de 60 tendrás pues 7 medios, raíz de 3. Lo mismo ocurre por acá,
7 medios raíz de 3. Entonces, ¿tu respuesta cuánto será? 7 raíz de 3. ¿No es cierto, chicos? 7 raíz de 3. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Sería la respuesta. Ahora vamos inmediatamente, jovencitos, al toque nomás, por aquí, a ver algunas situaciones del polígono regular. ¿Ya? A ver, el polígono regular, pues es un polígono bastante interesante, muy estudiado, por cierto, desde épocas anteriores a nosotros, sobre todo por los griegos, ¿no? Sobre todo por los griegos. Justamente, pues un polígono regular, habíamos mencionado, es aquel polígono convexo que es equiángulo y equilátero al mismo tiempo. De tal manera que aquí se cumplen propiedades interesantes, como todo polígono regular puede inscribirse y circunscribirse en circunferencias que tengan el mismo centro. Dicho centro es también el centro del polígono regular. Entonces, si nosotros por acá hacemos un gráfico de un polígono regular, ¿no es cierto? No lo he dibujado completo, lo he dibujado solamente una parte. Entonces, este polígono regular puede estar, en este caso, puede inscribir una circunferencia, puede tener una circunferencia en su interior, o puede circunscribirse a una circunferencia, ¿no es cierto? Y ambas circunferencias van a tener el mismo centro, ¿no? Por ejemplo, esta circunferencia de verde es la circunferencia circunscrita al polígono, ¿no es cierto? Esta es la circunferencia circunscrita al polígono. Y esta circunferencia de amarillo o de color naranja es la circunferencia inscrita en el polígono. Ambas tienen el mismo centro. Tienen el mismo centro. Este centro es el centro del polígono regular. ¿De acuerdo? Muy bien. Este lado, el lado AB, el lado BC y el lado CD, sabemos que son los lados del polígono regular que son iguales. Pero para el polígono regular, la medida de los lados, vamos a decirle L y vamos a ponerle a la medida de los lados, ¿de acuerdo? A la medida de los lados, vamos a llamarle L, ¿de acuerdo? Y vamos a poner como subíndice la cantidad de lados que tiene. Como yo no sé cuántos lados tiene este polígono, le voy a poner N. Entonces la cantidad de lados que tiene este polígono es N, y la medida de este lado será pues L sub N. La medida de este otro lado también igual, ¿no? L sub N. Y la medida de él también L sub N. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos aquí una figura que solamente es para el polígono regular, ¿no? Una característica de los polígonos regulares, que es la llamada apotema. ¿De acuerdo? La llamada apotema. Muy bien. Profesor, ¿qué cosa es la apotema? La apotema es un segmento que une el centro del polígono regular con el punto medio de cualquiera de los lados. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú vas a trazar de este modo, del centro del polígono al punto medio de cualquiera de los lados. ¿No es cierto? Muy bien. Esto vendría a ser, jovencitos, OH, vendría a ser este segmento, vendría a ser la apotema. A continuación, recordemos que, dada la circunferencia circunscrita, la circunferencia de color verde, esto vendría a ser una cuerda, este lado del polígono regular viene a representar una cuerda para la circunferencia. Pero desde el centro estamos trazando al punto medio de esa cuerda. Propiedad. Centro, punto medio de la cuerda, perpendicular. ¿Te acuerdas? Perpendicular. Muy bien. Justamente la apotema del polígono regular se representa como AP, pero como subíndice vamos a ponerle el número de lados. De tal manera que, si supongamos, ¿no? Si esto fuera un cuadrado, el polígono regular fuera un cuadrado, entonces el lado tendría que medir L sub 4 y la apotema tendría que medir AP sub 4 para distinguirlos, ¿no? Muy bien. Y llamamos ángulo central a aquel ángulo
¿no? Que justamente el ángulo central también es una de las características propias, ¿no? Particulares del polígono regular. El ángulo central solo es para el polígono regular. No hay otro polígono que tenga ángulo central. Solo los polígonos regulares. Y el ángulo central viene a ser aquel ángulo determinado justamente teniendo como vértice el centro del polígono regular y cuyos lados están contenidos, ¿de acuerdo? Están contenidos en dos circunradios, ¿de acuerdo? En vértices consecutivos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tomo este centro como vértice y luego voy a trazar dos circunradios. Digo circunradios porque la circunferencia de verde es la circunscrita. Si yo trazo OA va a ser circunradio. Si yo trazo OB va a ser circunradio. Justamente son dos circunradios dirigidos a dos vértices consecutivos. Entonces va a ser así, ¿no es cierto? Y el ángulo se va a formar de esta manera, teniendo como vértice el punto O. Este va a ser el ángulo alfa sub n, ¿no es cierto? Alfa sub n, ángulo central. Alfa sub n es la medida del ángulo central. Bueno, habíamos dicho pues que en la circunferencia de color verde, AO, que es la línea de celeste, viene a ser circunradio. En la circunferencia de color naranja, OM viene a ser un inradio, ¿no es cierto? Pero con quien más se trabaja, jovencitos, es con la línea de color celeste, que son los circunradios. Vamos a colocarle una medida tal como R. Se trabaja más con los circunradios, ¿de acuerdo? Con los circunradios. Le vamos a colocar una medida tal como R, ¿ya? Muy bien. Pero yo quiero que noten algo muy interesante acá. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa, profe? Que para la circunferencia circunscrita, los lados del polígono regular representan cuerdas. Entonces, es bastante propicio trabajar en el polígono regular con los triángulos elementales. ¿Qué son los triángulos elementales? Son aquellos triángulos isósceles, ¿de acuerdo? Cuyo vértice son el centro del polígono regular y cuyos lados congruentes, dos circunradios que, bueno, en este caso, que contienen a vértices consecutivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, el triángulo elemental sería pues A o B. Este de aquí sería el triángulo elemental. ¿De acuerdo? A o B. Entonces, justamente el triángulo elemental está formado por dos circunradios. Acá es R y acá también es R. Y la base es la medida del lado, ¿no? La base es el lado del polígono regular, ¿no? Cuya medida es L sub n. Ahora, esto que está por acá viene a ser ¿qué cosa? La apotema. La altura del triángulo elemental, la altura relativa a la base, viene a ser la apotema. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces se trabaja bastante en el polígono regular. Justamente tendríamos acá una propiedad muy interesante. Propiedad que ustedes seguramente ya manejan, ¿no? A ver, en todo polígono regular, la medida del ángulo central, en todo polígono regular, la medida del ángulo central es igual a el alfa sub n. ¿Cómo calculo entonces el alfa sub n? 360 entre el número de lados. Profe, o sea, en todo polígono regular, la medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo externo. Claro. Si el polígono es regular, el ángulo externo se calcula como 360 sobre n, ¿no es cierto? Ah, y el ángulo central también es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería una manera, ¿no? Una manera. Otra manera sería de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Tú sabes que el lado del polígono regular mide L sub n. ¿No es cierto? El lado del polígono regular mide L sub n. L sub n. Entonces, si tú tienes el L sub n, ¿no? Puedes conocer, claro, ponte que te den el L4, te digan, o el L5, o el L6. Entonces, teniendo el L5, el L6, o el etcétera,
teniendo la variable n, teniendo el n, este subíndice, oye, puedes encontrar justamente, mira acá, teniendo cuánto vale n, puedes encontrar esto. Observa, si tu alfa sub n, fuera 30, tu arco, ¿cuánto mediría? Por ángulo central. El arco correspondiente a este lado, a esta cuerda, ¿no es cierto? A la cuerda AB, este arco AB, profe, también tiene que ser alfa sub n el arco. Claro, si es 30, acá también es 30. Entonces, justamente lo que te estaba diciendo. Si tú tienes el lado, tú tienes el alfa sub n, entonces el arco lo puedes calcular. ¿Cómo lo calculas el arco? 360 sobre n. Claro, es igualito al ángulo central. Ah, muy bien. Entonces, si tú tienes la medida del arco, ¿de acuerdo? Si tú tienes la medida del arco, puedes calcular el subíndice sub n, ¿no? El subíndice n. Y si tú tienes el subíndice en n, puedes calcular la medida del arco. Y obviamente, de manera similar, la medida del ángulo central. ¿No es cierto? Ahí lo podemos ver, ¿no? Este viene a ser el lado del polígono, este viene a ser el arco que subtiende, y el arco que subtiende equivale, en medidas angulares, a la medida del ángulo central, 360 sobre n. ¿Ya? Entonces mira qué importante es tener el valor n. ¿Ya? Muy bien, entonces por aquí, jovencitos, entramos a una tabla. Una tabla muy interesante que pues contiene a los principales polígonos regulares. ¿De acuerdo? Vamos a calcular de los principales polígonos regulares, vamos a calcular cuánto es su lado en función del circunradio, cuánto es su apotema en función del circunradio y cuánto es la medida de su ángulo central. Por ejemplo, ¿no? Si alfa fuera 90, ¿no? Si alfa fuera 90, este circunradio es R, este circunradio es R. A ver, si alfa fuera 90, ¿de qué polígono estoy hablando? Si alfa fuera 90, ¿de qué polígono estoy hablando? Dime. ¿De qué polígono estoy hablando? Profe, el alfa sub n es igual a 90. Pero ¿cómo se calcula el alfa sub n? 360 sobre n. Muy bien. ¿De cuánto vale n? N vale 4. ¿No es cierto? N vale 4, ¿correcto? Muy bien. Entonces tendríamos, profesor, que estamos trabajando en un cuadrado. Claro, en un cuadrado. Profe, mire, acá vale 90. R 90, aunque no parezca, es un ángulo recto, ¿no? Estamos asumiendo eso. Entonces quiere decir que este lado, el L sub n, ¿no? El lado, ¿cuánto vale? R raíz de 2. ¿No es cierto? R raíz de 2. Entonces, ¿qué estamos logrando? Ah, ya, estamos logrando que calculemos el lado del polígono regular en función del circunradio, conociendo la medida del ángulo central. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a emplear lo mismo para poder llenar esta tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo equilátero. Su lado, pues, es un triángulo equilátero, un polígono regular, por supuesto. Su lado es el L3. Y en función del circunradio, allá. Si tenemos un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia, el radio de la circunferencia es el circunradio, ¿no es cierto? Los lados del triángulo vendrían a ser 3 cuerdas, ¿no? Básicamente algo así. ¿No es cierto? Y por acá estaría pues el radio, ¿no? El circunradio. ¿No es cierto? Entonces, allá, profe, ¿cuánto vale el L3? El L3 vale R raíz de 3. ¿Cuánto vale la apotema? R medios, ¿de acuerdo? Y, bueno, el ángulo central, conociendo pues que se trata del triángulo equilátero, 360 sobre 3, me da 120, ¿no? Muy bien. Si tenemos, por ejemplo, un cuadrado, ya hemos visto que en función del circunradio, su lado equivale a R raíz de 2. La apotema equivale a R medio raíz de 2. Y la medida de su ángulo central, 90.
Si hablamos de un hexágono, el hexágono tiene la medida de su lado igual a la medida del circunradio. El hexágono, la medida de su lado es igual a la medida del circunradio. Y su apotema equivale a R medios raíz de 3. ¿De acuerdo? R medios raíz de 3. La medida de su ángulo central, 60 grados. Pues en vista de eso, practiquemos, ¿no? Acá si gustas, tómale foto, ¿no? Si gustas, tómale foto, ¿no? Muy bien. En vista de eso, vamos a practicar por acá. A ver. Bueno, esto de acá vendría a ser la pregunta número 7. La pregunta número 7 que me dice, bueno, me dice que AB, esta pequeña cuerda, vale R, que BC vale R raíz de 2, ¿no es cierto? Y por acá tenemos pues R, ¿no? Entonces, profesor, me estoy dando cuenta de que esta cuerda, ¿no es cierto? Como mide R, como su longitud es R, mide igual a el circunradio. Entonces, profesor, si yo tengo, claro, cuando tú te das cuenta que en la circunferencia tú puedes dibujar un hexágono regular. Si tú gustas, puedes dibujar tu hexágono regular. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dibujes tu hexágono regular? Los lados son cuerdas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que en el hexágono regular los lados miden igual al circunradio. O sea, profe, cuando la cuerda mide igual al circunradio, se trata del L6. Se trata del hexágono regular, del lado de un hexágono regular. Profe, y si la cuerda mide R raíz de 2, ¿de qué cuerda se trata? ¿De qué lado se trata? Del L4, ¿sí o no? Repito. Vamos a hacerlo por acá, ¿ya? Entonces tenemos aquí, jovencitos, los datos. Nos piden calcular, jovencitos, nos piden calcular lo siguiente. El valor de X. El circunradio vale R. Este ladito, esta cuerda vale R, pero esta cuerda representa el lado de un hexágono regular. Justamente, si esta es la cuerdita, este es el arco que subtiende. Entonces quiere decir, ya tú lo sabes, ¿no? Profe, esto vale R. Entonces esto quiere decir que este es el L6, claro, porque el circunradio vale R, este es el L6. Si este es el L6, ¿cuánto vale el arco? ¿Cuánto vale el arco? 360 sobre 6. O sea, ¿cuánto? 60 grados. El arco vale 60 grados. ¿No te das cuenta? 60 grados. Ahora, este lado, o mejor dicho, esta cuerda, ¿no? R raíz de 2. Eso es por dato. Chicos, pregunta. Si esto vale R raíz de 2, pregunta. ¿Esto equivale a qué lado? ¿Al lado de qué polígono regular? ¿Al lado de qué polígono regular? Dime. L4. Al L4, ¿no es cierto? Al L4. Entonces, si equivale al L4, quiere decir que este arco, profesor, sería 360 entre 4. Claro, este arco sería 360 entre 4. Por lo tanto, este arco mediría 90 grados. ¿No es cierto? 90 grados. Y bueno, el problema terminaría rápido. Si tú, por ejemplo, como acá tienes al centro, todo esto vale 180, acá hay 90, acá hay 60, la suma sería 150, por lo tanto esto tendría que medir 30, este arco, ¿no? Tendría que medir 30. Luego puedes aplicar el ángulo externo en la circunferencia, ¿no? El ángulo externo en la circunferencia. ¿Cómo sería el ángulo externo en la circunferencia? 60 menos 30, ¿no es cierto? Para la X, ¿no? Ángulo externo, 60 menos 30 sobre 2. ¿Y esto cuánto me sale, chicos? 15 grados. Esa sería la respuesta, ¿no? 15 grados. Sería un método bastante rápido, ¿no? Un método bastante rápido. Pero si de repente por ahí no te acuerdas del ángulo externo en la circunferencia, normal, no hay problema, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Trazo por aquí, propiedad de circunferencia, ¿no? 30, ángulo inscrito, 15. Acá, ¿cuánto tiene que haber? Bueno, este es un diámetro. Punto cualquiera se unió con los extremos, aquí tiene que haber 90, ¿no? Acá tiene que haber 90. Es más, si tú quieres ángulo inscrito nuevamente, 60, 30, 15 más x igual a 30, 15 más x igual a 30 en el triángulo,
me queda pues que x es igual a 15 de todas maneras, ¿no? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya? Excelente. Entonces, por acá se podría mencionar varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta la pueden hacer al toque, ¿no? A ver, la pregunta 8. Mientras yo voy colocando tu examen diario, ¿de acuerdo? Tú ve haciendo, por favor, la pregunta número 8, ¿ya? Yo voy colocando tu examen diario, tú ve haciendo la pregunta 8, ¿de acuerdo? Pregunta 8. Rapidito, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces vamos entrando rapidito a nuestro examen, por favor. Vamos entrando rapidito a nuestro examen, chicos. ¿Se activó? ¿Se activó? Ya, no lo activé, no lo activé. Ok, 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 un segundito. Ok, listo. Ahora sí, ya está activo, ¿no? ¿Ya lo activé? ¿Sí? ¿Se activó, chicos? ¿Me indican, por favor? ¿Lo activé o no? Sí, profe, está activado. Perfecto, listo. Entonces, ya pueden ingresar. Voy a colocar el enlace en el chat. Voy a colocar el enlace en el chat. Muy bien, listo. Entonces, jóvenes, tienen ahí las preguntas número 1, que está sencilla, la pregunta número 1. Tienes también la pregunta número 2, que también está fácil, y la pregunta número 3, que la hemos hecho en clase, ¿no? Bien, jóvenes, entonces yo los dejo con el examen, ¿de acuerdo? Porque ya no hay tiempo para más. La pregunta número 8 es una pregunta muy sencilla,
¿no? Muy fácil, muy sencilla, porque como tenemos un octógono regular, pues sabemos que cada arco va a ser 45 grados, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que es 45? 360 entre 8, ¿no? Cada arco va a ser 45 grados. Y como cada arco mide 45 grados, cuando yo tomo este arco mide 90. Entonces esta cuerda tiene que ser evidentemente el L4, ¿no es cierto? Porque el arco que subtiende el L4 es justamente 90 grados. 360 entre 4, 90. ¿No es cierto? Entonces, si este es el L4 se calcula R raíz de 2, donde R es el circunradio. Pero el circunradio vale 4. O sea que él vale 4 raíz de 2. Pero el punto P y el punto Q son puntos medios. El punto P y el punto Q son puntos medios. Entonces, en este triángulo me piden la base media. Y la base media sería 2 raíz de 2. ¿Ya? Sería la respuesta al ejercicio número 8. La clave era la B. Ok, entonces, por favor, inmediatamente pasen a dar su examen diario. Por favor, denle un like, un me gusta al enlace del chat. Si gustan, ya voy a dejar el examen habilitado hasta las 10:15 de la mañana. 10:15 de la mañana. ¿Ya? Un fuerte abrazo para todos. Nos encontramos después. Cuídense, chicos. Chao, chao. Por favor, practiquen estas fórmulas de polígonos. Nos vemos. Den su examen diario, chicos. Preguntas sencillas. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego.